Hola, bienvenidos una vez más a nuestro rincón. Esperamos que hayan tenido un gran día y si no fue así, de verdad deseamos que la situación por que los aqueje pues pase pronto, pero por el momento pónganse cómodos, disfruten de su bebida y snacks preferidos y pues diviértanse con nosotros estos minutos que les puedo asegurar que este episodio va a estar muy interesante. Pero bueno, antes de comenzar, hola chicas, ¿cómo están? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Hola, muy bien, gracias. Hola, Sí, aquí con la actitud de viernes. Sí, espero que se la estén pasando todos muy bien, que se relajen y que ya al ratito vayan a disfrutar. Bueno, no se crean, no se pueden ir a disfrutar porque seguimos No, en pandemia. Oigan, ha sido muy difícil todo esto, ¿no creen? nunca por nuestra cabeza pasó. Sí, y justamente estamos a un año de que aquí en México nos dieron el cerrón oficial. ¿Se acuerdan que fue para el puente de marzo? sí. Sí, Entonces ya llevamos todo un año. Y pues bueno, ¿cómo lo han vivido este último año de confinamiento? pues mira, en lo personal ha sido un año difícil, complicado, porque creo que llegó a cambiarnos a todos, ya sea Ujú. para bien o para mal, Ujú. pero hubo un cambio, o sea, de que se movieron cosas internas. Ujú. Yo creo que todos vivimos esa experiencia, ¿no? Por esta parte que comentan, no estábamos acostumbrados al encierro, creo que la naturaleza del hombre no es estar encerrado. Ujú. Entonces, creo que esta parte fue la que nos llegó a mover a todos y el hecho de readaptarnos a la nueva normalidad. Exacto. ¿Y tú, Pau? Pues yo la verdad estoy como ahí, tengo una dualidad que una parte de mí, mi parte antisocial ama mucho este tema de la pandemia, Ujú. porque por ejemplo, pues se evitaron reuniones a las que no quería ir y que ya estaba como inventando pretextos para no asistir y pues ya, qué mejor pretexto que no, la pandemia, me estoy cuidando, ¿no? Y también otra parte, pues sí, esta parte, mi parte pequeñita, social, de pues bueno, también necesito pues amigos, personas, ¿no? Alrededor, no solo mi familia, sino también mis amigos y tal. Ujú. Pero a mí la verdad es que sí me funcionó mucho. Sí fue un año muy difícil porque siento que a la mayoría nos enfrentó como a nosotros. O sea, estábamos en sí con nosotros mismos. Y a veces hay, Sí. sí, digamos como que si hay algo de ti que te incomoda, en la pandemia como que te incomodó más. Y entonces sí, para mí sí fue esa lucha conmigo, con mis broncas y todo, que en parte pues me ayudó a cambiar. Entonces, es muy cierto, ¿eh? A la mayoría de las personas creo que nos pasó que obviamente tenemos un problema y lo evadimos Ujú. con otras cosas, como en este caso el trabajo. O sea, ¿cuántas personas Exacto, no conocemos que se la pasan trabajando y se matan trabajando? ¿Por qué? Porque es más fácil enfocarse en problemas del trabajo que en problemas personales. exacto. Ujú. Entonces, te encierran, te quitan la convivencia, tu mente ya no está ocupada en 10,000 cosas, ahora te das cuenta y a lo único que tienes es a ti todo el día, y es Ujú. cuando empiezas a chocar con tus problemas. Y sabes qué, creo que desde hace años vengo presentando síntomas de depresión, pero nunca lo había hecho caso. ¿Por qué? Porque me enfocaba más en cumplir con responsabilidades laborales, ¿no? En este caso. Ujú. Por ejemplo, también estaba leyendo que este año también fue como de muchas separaciones así amorosas o así que salían de pleitos con sus parejas. Y yo también siento que en parte, a lo mejor si tu pareja, eh, digamos que también tienes problemas con ella o tal, también salió eso a la luz y al final ya no te pudiste hacer para, o sea, ya no pudiste escapar de esos problemas, ¿no? Lo tuvieron que afrontar. Por eso yo siento que también hubo muchas rupturas amorosas. Ujú. Sí, pues sobre todo por esta parte, ¿no? Que no estamos acostumbrados a convivir ni siquiera con nuestros mismos familiares por mucho tiempo en un día. O sea, antes era como que las parejas llegaban en la noche Ujú. y que les gusta 2 horas de convivir, cenar y a dormir. Pero ¿qué pasa cuando estás más de 12 horas encerrado con las personas? Realmente es cuando te Exacto. planteas, Ujú. ¿las conocía antes? O sea, ¿hasta qué punto esta parte de tanta interacción puede llegar a
a provocar como incomodidad, porque hay muchas cosas que a lo mejor desconocíamos, aunque sea nuestra familia, ¿no? Exacto. ¿Y tú, Bueno, Gina, cómo la pasaste? pues es que yo la verdad yo no estuve encerrada. Como se los había comentado en un capítulo anterior, pues por mi trabajo yo estaba en una empresa de primera necesidad y pues realmente yo nunca tuve descanso. Mi jornada laboral era igual y todo. Lo que sí me afectó fue mucho la parte pues social. Digo, no es que tenga muchos amigos, pero sí me gustaba salir cada semana, ya sea al cine, ya sea a un bar, a X lugar. Pero pues con esto ya no lo hice. Entonces a mí se me hizo como que pasó muy, muy rápido y como yo estaba haciendo lo mismo todos los días. O sea, siento que ya estoy en una parte de una rutina muy, muy cuadrada. O sea, ya no puedo hacer algo diferente. Me siento como un hámster girando en su ruedita, pero interminable. O sea, justamente es esa parte que a mí me pegó más. Yo pues no tuve pareja, ni tengo. Entonces, pues no lo vi afectado. Pero justamente sí hubo cosas buenas, como tú lo comentas, Pau, porque justamente al inicio de la pandemia me di cuenta que tenía pues unos problemillas de salud que pues antes no los veía, ¿no? Entonces ya pues con todo este relajo, pues sí te vas dando cuenta o te vas conociendo más a ti mismo y empiezas a trabajar así, llámese hacer ejercicio, meditar o no sé, cualquier cosa. Y sí te da mucho tiempo para eso. Digo, o sea, yo no estuve aquí con mi familia encerrada, pero sí, esa parte sí me pegó. Tú, Ale, ¿cómo viviste la pandemia? Bueno, sigues viviendo la pandemia. Yo por mi parte, al principio yo sí en mi trabajo sí nos mandaron para la casa, ¿no? Pero fue que como yo creo que como un mes, sinceramente sí me gusta estar mucho en mi casa. Pues yo sí la disfruté mucho porque pues pude hacer películas, leer, pasar tiempo con mis perritos. Cabe mencionar que pues se juntaron con las vacaciones que yo tenía en mi trabajo, ¿no? Y ya después regresamos y pues ya hasta la fecha no, no hemos dejado de trabajar, pero en este lab yo sí tuve, por ejemplo, este mes que les digo, pues sí, yo no salía para nada. Ni yo ni tengo otras dos hermanas, no salíamos a sala, solamente salía mi papá, tenían que ir a trabajar y hasta ahí. Pero después, sí, como tuve contacto con una persona que dio positivo a COVID, pues sí me aislé por una semana. Bueno, fueron como 6 días. Y pues sí, durante esa semana, para no exponer a mi familia, pues no salí de mi cuarto. O sea, prácticamente nada más salía al baño, o sea, y ese baño era para mí nada más, y me regresaba. Y creo que, pues sí, justamente lo que mencionaba Pau, o sea, al no tener contacto con las personas, como que esta parte de trabajar contigo y como que la esencia que tienes, pues se muestra tal cual, ¿no? O sea, sí, creo que sí bueno, o sea, para mí ha sido como un aprendizaje, más allá de la pandemia, que les digo, o sea, esto fue lo único que a mí que, pues sí, afortunadamente no tengo ningún conocido que haya, fallecido por esto o que haya perdido su trabajo, afortunadamente no. Entonces, a mí me pegó por otro lado de otras cosas que ya tenía también y que pues sí me dejaron como el tiempo para reflexionar. Mencionas, fíjate que algo similar me pasó cuando empezó la pandemia. Yo vivía con amigas, entonces no me pegó porque pues yo estaba con mis amigas. Exacto. Pero en ese tiempo me tuve que mudar y prácticamente vivo sola. Entonces,
Imagínense cuando duré 2 meses sin salir para nada porque todo lo hacía desde casa, viviendo sola, viviendo a horas con mi familia, mis amigos también pues no los veía. Entonces creo que ahí sí es cuando dices, no inventes, o sea, no tienes Ujú, otro distractor y exacto. solamente estás tú, ¿no? Ujú, Creo que tenemos también la necesidad de expresarnos, entonces cuando solamente estás tú, creo que es cuando vienen los problemas, ¿saben? Y que también es verdad que muchas personas les sirvió como un aprendizaje y supieron llevarlo, pero creo que hay también sí, muchas otras que cayeron ya en un que- problema más serio, vaya, que ya tuvieron o desarrollaron un trastorno, ¿no? ¿Lo mencionas? La ujú, parte de los duelos. Quien no ha vivido un duelo por la pandemia, creo que no va a sentirse en el mismo contexto, pero yo me he podido dar cuenta que muchas personas ahorita están en un proceso de duelo inconcluso porque sí, también cambió esta parte. Ya no se pueden velar a las personas o ya no ujú, puedes despedirte de tus seres queridos si se enferman. sí. Sí, porque cabe mencionar que los duelos son, o sea, son para las personas que se quedan, o sea, no tanto Sí, para, claro. bueno, o sea, si lo ves desde el lado religioso, sí, no, pero también forma parte del desapego, del darte cuenta que pues ya no vas a tener a esa persona como antes la tenías. O sea, si alguien pasó por el sufrimiento de perder a una persona por el COVID, yo siento Ujú, que es todavía más pesado porque es algo que no es una persona que tú pensabas que iba a morir, sí, exacto. ¿sabes? O sea, no estaba yo siento que no estaba planeado morirse, porque a lo mejor si tú ves a una persona ya enferma de alguna, Ujú, pues, enfermedad muy grave o tal, como que lo empiezas a asimilar un poco, ¿no? sí. Pero así de la nada, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo les cuento que nosotros tuvimos un conocido que una señora que se le murió su hijo de 15 años de COVID. Y yo digo, Mm, bueno, es que ha de ser súper sorprendente el dolor de una madre perder a un hijo y además en esa situación de una enfermedad que no tenía que, o sea, que no estaba planeada, que el muchacho tenía pues muchísimas cosas, mucho camino por recorrer y que una enfermedad, pues sí, nueva, extraña, pues se lo llevó, ¿no? Ujú. ujú, sí, Y exactamente, yo digo que si le metes, o sea, yo digo que el perder a un hijo ha de ser muy fuerte y si le metes que no lo pudo velar bien o no lo pudo ver ni siquiera, Ujú. o sea, el doble, ¿no? todavía más fuerte. Exacto. Exacto. Sí. Y es que lo doloroso de esto es que, o sea, tú ves en las noticias y ves el número de muertos y así, y nada más te quedas en el número, ¿no? Pero ya cuando Ujú, uno de esos números ya es un familiar tuyo, ya es cuando ves el panorama ya justo. muy grave. Afortunadamente de mi Ujú, familia no ha habido contagios ni nada, pero una persona de ahí de mi trabajo sí se murió. Y fue que le tocó feo. Ya era una persona vulnerable por su edad, pero está súper chistoso. Eh, Ahí en mi trabajo sí se pusieron muy estrictos en todas las medidas, o sea, en todo. Créanme que no he conocido o no he visto una empresa que sea así tan comprometida como en la que estoy en cuanto a este Ujú. tema. Total. No me acuerdo si era un jueves o un viernes. Una persona salió que tenía COVID, ¿no? Entonces lo que hacían es que de esa persona, a todas las que tenían como con más contacto, pues les hicieron la prueba ujú, y los regresaron de inmediato a su casa. Entonces, esta persona era justamente de las que se fue a hacer la prueba y ese día que se fue a hacer la prueba ya tenía síntomas. O sea, dijo, es que desde la mañana me siento como cansado, la garganta empezaba a toser, o sea, sí fue como que tan repentino. Entonces al día siguiente, que fue cuando ya dieron los resultados, pues resultó que esa persona sí tenía COVID. Entonces, pues bueno, ujú, aquí viene el caos. Esta persona pues fue al hospital y pues no lo quisieron atender porque estaba ya totalmente lleno. Fue aquí al Hospital Hidalgo el Nuevo y pues no había ujú, camillas, entonces lo regresaron a su casa. En ese mismo día ya empezó a usar el oxígeno porque, o sea, empezó súper fuerte. O sea, ya no podía respirar y todo. Entonces, pasaron como 2 o 3 días y tuvo que una recaída muy fuerte y fue al hospital y pues no, o sea, lo regresaron porque pues no había camillas. Entonces esta persona
lo que hicieron fue que la llevaron a una particular y solamente ahí pues lo atendieron 1 o 2 días. Y en estos 2 días tuvo otra recaída. Llegaron al punto de decirle a su esposa que pues que ya era necesario intubarlo porque ya no era suficiente el oxígeno. Entonces, pues la esposa pues no tuvo otra opción más que autorizar eso porque pues ya estaba muy mal. Y literalmente en cuanto lo entubaron, a la media hora murió. Le dio un paro cardíaco justamente por esto. Y, o sea, y te pones a pensar así como que, o sea, no manches. En cuanto le dijeron que sí, pues fue cosa de días en que la enfermedad pues lo mató. Y sí es algo muy traumático, porque o sea, en mi punto de vista pues yo no tenía mucho de conocerlo, pero pues sí es como que un día lo ves bien y ya resulta que esa vez fue la última vez que lo viste. Entonces no pues, te cuentan esta historia, pero pues no lo logras visualizar. No, imagínate el choque, ya los Sí, dejaban entrar a despedirse. no, nada. No. Nada. Y justamente ese día, pues ya en ese mismo día empezaron con la cremación y todo lo que se está viviendo ahorita, ¿no? Entonces no hay, o sea, no te dan como que ese tiempo de tú poder asimilar lo que está pasando. Entonces sí es más como un shock traumante que no sé si, bueno, depende de la persona, no soy psicóloga, pero o te puedes agarrar en llanto en ese momento o te quedas así como que sin saber qué onda. O sea, no lo estás asimilando, no lo ves todavía. Sí, o en negación, ¿no? La negación, exacto. Sí, pero sí está muy fuerte. Creo que al menos antes de que llegara esto, la mayoría de las personas no estamos acostumbradas a hablar sobre la muerte. Y creo que puedo asegurar que la mayoría nos causa un conflicto. Y aunque sabemos que es algo que a todos nos va a pasar, no estamos pensando obviamente en qué momento, y también hay que ser sinceros, creo que no nos imaginamos que a alguien cercano o a nosotros nos pase. O sea, no lo hacemos. Sí. Exacto. Entonces, de alguna manera es esta parte de la negación. ¿Y qué pasa cuando llega la pandemia? Creo que en un principio era lo mismo, o sea, lo veíamos lejano y decíamos, no va a pasar, pero cuando empezamos a ver casos cercanos, cuando empezamos a ver que los números aumentaban, cuando ya no era como de, escuché que en la tele, o sea, cuando ya son historias como las que cuentas tú, Gina, o sea, de alguien cercano, es cuando te das cuenta de lo vulnerable que eres, o sea, y cuando empiezas a pensar en estas cosas como de, ¿sabes qué? Es que sí está sucediendo. Y creo que de alguna manera nos cerramos a eso. Entonces fallece alguien cercano y si bien dicen, va a haber una negación, o sea, lo llores o no, va a haber una negación, porque de por sí no es fácil vivir el proceso de separación, de duelo. Ahora imagínense, como bien mencionan, no te llega de sorpresa y además bajo el contexto en el que estamos, que no puedes brindarle como el despido que a lo mejor tú quisieras realizar. Y no tanto por el fallecido, uno lo hace porque quieres tratar de cerrar eso en ti, ¿no? O sea, porque la persona que ya fallece, pues ya no va a saber, pero uno quiere hacer eso para uno sentirse aliviado. Entonces no tienes la oportunidad de hacerlo. Y otra, no, también no tienes la oportunidad de que las personas cercanas a ti vayan contigo y te den, pues quizás algo de consuelo, ¿no? Esta parte también ya no se tiene, por ejemplo, de un abrazo. O sea, quizás muchas personas por lo mismo, por el caso, o sea, no iban a venir a darte ese consuelo personalmente. Y más porque pues obviamente esa persona se convierte en alguien que convivió con personas con COVID y volvemos al tema Exacto. Que se expande el contagiadero y todas estas cosas. Ajá. Entonces sí es muy difícil. Es como todavía vivirlo como más solitario de lo que ya se pudo haber vivido. Sí, no me quiero imaginar como ese choque o sí, esa experiencia tal cual de no poder contar con alguien que te pueda ofrecer pues un abrazo, lo que comentaban. La mayoría de las personas no pensamos, o sea, creemos que, ok, se va a parar la pandemia, de alguna manera van a controlarlo, pero creo que también muchas personas no queremos aceptar que ya todo va a cambiar.
que ya no va a ser la misma vida que llevábamos antes de, porque vaya, llegó para quedarse, o sea, aunque esté controlado va a seguir ahí, ¿no? Y que ya no vamos a poder tener el mismo acercamiento aún estemos vacunados. Así es. Sí, y ahorita fue COVID y en unos años va a ser otra cosa, o sea, esto ya ha pasado con la influenza, también pues ya pasó también. O sea, ya es como Sí. ya aprender a vivir de esta manera, porque ahorita es esto y la próxima va a ser otra cosa. Sí, pero creo que de manera general como que no estamos programados para afrontar este tipo de cosas. O sea, te tiene que pasar como para que tú empieces a trabajar sobre eso, en tanto a la precaución, en cuanto a la eliminación, prevención, todo. Y además, ¿sabes? Yo también estoy pensando en eso. Otra parte que nos hizo, bueno, a mí me hizo darme cuenta que, por ejemplo, aquí en México nos falta mucha empatía. O sea, como que no nos cuidamos. O sea, yo soy joven, entonces yo no me cuido Ujú. y yo puedo andar por todos lados sin pensar en de veras que tengo a otras personas a mi lado que yo no sé cómo vayan a afrontar la enfermedad, ¿no? Entonces siento que también, o sea, yo soy, pues, a mí me gustan mucho los temas espirituales y esas cosas, y yo lo vi la pandemia como, sí, como una llamada de atención, hacernos, sí, un poquito más empáticos con las personas, o sea, ya como dice Gina, ah, como, digamos, prevenir estas cosas, ¿no? Cuidarnos no solo a nosotros, sino también voltear a ver a quien tenemos al lado. Y fíjate que a estas alturas de la pandemia sigue habiendo gente que no cree. Y se me hace muy Exacto. increíble, No, realmente. O sea, no Y sé yo creo si les que, tenga que pasar o qué. ajá, sí, yo en mi caso, por ejemplo, sí conocí personas que decían que no, que era mentira, que no es cierto, o sea, se hacían sus teorías conspiratorias, ¿no? Pero, por ejemplo, exacto. conocí una persona en particular cercana a mí que decía que esto no era cierto, pero resulta que esta persona, o sea, yo le decía, está bien, o sea, si tú no lo crees, está bien, ¿no? Le digo, pero tú convives con una persona vulnerable. Entonces, Exacto. por si no es algo del gobierno, tú te tienes que cuidar, no tanto por ti, porque pues tú según dices que no, sino por la persona con la que convives, que es vulnerable. Entonces también es como el de respetar las decisiones de otras personas, ¿no? O sea, Exacto. no nada más te Eso, quedes con tus creencias, ¿sabes? sino Exacto. también respetando a las demás personas. O sea, ajá. A mí sí me tocó ver, o sea, personas que exactamente no creían en la enfermedad y, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo decía, no, pues no voy a ir a tal lado porque yo me quiero cuidar y no quiero contagiar a mi mamá, a mi hermano, tal, ¿no? Y literal se burlaban de mí o se burlan de las personas como tratándonos de ignorantes porque creemos o queremos cuidarnos. Yo digo, desde Ujú. ahí se basa todo, o sea, si fuéramos una sociedad con un poquito más de respeto y un poquito más de empatía, este, no te burlarías de las ideologías ni ideas de las personas y las respetarías. O sea, si esta persona se quiere cuidar, pues yo no voy a exponerla. Así es. Sí. Sí, pues es que en México falta educación. Exacto. Y otra parte, yo Pero creo bueno. que, bueno, ya pasando a otro punto de la pandemia, creo que yo también noté mucho, bueno, yo me imaginaba a las personas que ya sea que perdieron un trabajo o por ejemplo los recién egresados, ¿no? Que estaban empezando a buscar, o sea, yo me imaginaba como la desesperación que tenían, al, pues no, al no haber ofertas de trabajo, ¿no? Porque si ya, o sea, ya es difícil salir, por ejemplo, de alguna carrera, como el miedo que tienes de no encontrar trabajo, ahora en esta situación, o sea, todavía se fue peor, o sea, creo que Exacto. sí muchas personas conozco que egresaron, o sea, sí cayeron en depresión porque pues no.
no han encontrado trabajo. Ahora que lo mencionas, creo que yo lo estoy viviendo porque yo pues no he egresado, voy a egresar y soy consciente que lo voy a hacer en pandemia, ¿no? O sea, en 6 meses no se va a controlar esto ya hablaron con nosotros, vaya, en ese sentido, porque sí es algo, vaya, no te esfuerzas tanto para saber que vas a terminar como bajo estas condiciones un poquito más complicado. Y fíjate que en lo personal sí también en algún momento fue como, es que sabes qué, para empezar la competencia, pero también ya no hay tanto trabajo, aunque sí la pandemia aumentó el trabajo para los psicólogos y de alguna manera es ventaja también esta parte que no puedes tener un contacto, un acercamiento. Y por ejemplo, readaptar todo, ¿no? Que si en un principio nos decían, no puedes dar terapia, la terapia en línea no es funcional. Llega la pandemia, entonces adáptate a cambiar las técnicas porque vas a tener que hacerlo. Y entonces es como, pero ¿cómo lo hago? ¿Sabes? Y creo que en cierto punto dices, no, sabes que es más fácil renunciar, pero obviamente pues no lo vas a hacer, ¿no? Pero creo que esta parte sí es como, vaya, si un recién egresado es complicado para poder pues tener un buen trabajo o poder estabilizarse, creo que con esto de la pandemia es como el doble. ¿Por qué? Porque ahora tienes que adaptar todo. Y en lo personal a mí me cuesta muchísimo dar una terapia en línea, o sea, demasiado. Para mí, yo digo, ok, no es funcional, pero pues lo tengo que hacer. Sí. Entonces, es también como este choque de ideas, ¿no? Y me imagino que para todas las licenciaturas, o sea, imagínense los médicos, ¿no? Que están por regresar y tener que estar haciendo su servicio o lo que sea bajo estas condiciones, pues es totalmente nuevo. Sí, es donde volvemos al tema que tienes que hacer que funcione una cosa u otra. O te adaptas o te quedas. Exacto. Pero Sí. bueno, no sé qué, para ya dejar un poquito ese tema que es triste, ¿qué recomendarían como para sobrellevar todavía estoy sobrellevando esta pandemia de una manera sana? O sea, para no caer en estos cuadros de depresión o qué sé yo. Pues mira, para empezar, creo que la terapia ocupacional ahorita sí es muy, muy necesaria. Y también que, ¿sabes? Que la gente ya está yendo más a una terapia, o sea, personalizada, ¿no? Al final de cuentas, creo que podemos ser muy fuertes o sentirnos muy fuertes, pero los problemas, o sea, todos necesitamos desahogarlo, ¿no? Entonces, creo yo que, pues, quien tiene el acceso para poder ir a una terapia lo haga, y si no, buscar alternativas de terapias ocupacionales. ¿Para qué? Pues para que de alguna manera puedas descargar todo esto en alguna otra ocupación y no te quedes con ello y no te empiece a generar alteraciones en el sueño, en las comidas, o como dices, algún tipo de depresión o ansiedad, ¿no? Que es lo más común. Sí, yo también pienso igual que Pau, no sé, haz ejercicio, o si te gusta pintar, pinta, si te gusta escribir, escribes, haz eso que te gusta, o sea, que de verdad te sientes muy satisfecho si lo haces, hazlo. Y yo también recomendaría mucho algo que a mí me funcionó, fue como literal comprarme una libretita y ir anotando como las emociones que yo sentía durante el día. O sea, si yo decía, hoy me sentí triste, hoy me sentí triste por esto, enojada por esto, con mucha incertidumbre por esto, ¿no? Y entonces como analizar qué cosas tú puedes cambiar o qué cosas están en tu control o fuera de, y como empezar a planear qué cosas cambiarías y tal, como que hacer un plan de acción, eso te ayuda muchísimo porque sí, yo siento que algo que pasó mucho en la pandemia es la incertidumbre, o sea, no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas. Entonces yo creo que cuando ya digamos, te conoces un poquito más y identificas tus emociones, es más fácil tratarlas. Sí. Yo lo que recomiendo es pues también, bueno, que tomen este tiempo como para conocerse ustedes, no sé, checar cosas que les guste, que antes no sé, que nunca se les habían pasado por la mente. Creo que también muchas personas tiempo, o sea, como que se fue a la basura. Y creo que sentirnos como que no somos
pues activos, creo que eso a todos nos da como para abajo. Entonces, pues sí, ocuparse en las cosas que a ustedes les guste y también, pues aunque no, estas convivencias sean como más difíciles, siempre tener, a una persona o a varias, no sé, dependiendo, que les puedas contar o sea, lo que tú sientes, lo que estás viviendo, porque pues a veces bueno, en mi caso así me sucede, ¿no? O sea, como que me enfrasco en mi perspectiva, pero si se la cuento a alguien más, me da como una perspectiva global y ya es muchísimo más fácil como que afrontar las cosas o las emociones que estamos sintiendo. Entonces, yo lo que les recomiendo es que no se cierren, que se abran, aunque sean personas como introvertidas o que no platican mucho sus cosas, o sea, siempre tener a alguien que las pueda escuchar es como, wow. En este caso, como decía Pau, ¿no? O sea, si tienes el acceso de algún psicólogo o ir a terapia, pues qué mejor, ¿no? Pero pues si no, contar con estas personas siempre es muy bueno. Como una red de apoyo. ¿Perdón? Una red de apoyo, exacto. Entonces es como una red de apoyo. Exacto, sí. Esos serían como mis consejos. Sí, pues mantenerse ocupado, ¿no? Y ocupado no quiere decir también puede ser en uno mismo, o sea, en cosas que a uno le gusten, no nada más para los demás. Sí, incluso puedes aprovechar este tiempo, como bien lo dicen, para hacer cosas que antes no habías hecho. Que poníamos, por ejemplo, de pretexto que, es que no tengo tiempo, o qué sé yo. Exacto. Eso es una muy, muy buena opción. La terapia sí, también concuerdo totalmente con ello. Yo siento que independientemente de que haya o no haya pandemia, necesitamos como esta parte, ¿no? Para que nos ayuden a descubrir ciertos problemas, porque el decir que yo estoy bien, no estoy normal, creo que es una de las mentiras que más nos engañan a nosotros mismos. O sea, yo puedo tener incluso, no sé, ansiedad y no sé, o sea, yo no sé que tengo ansiedad. O sea, sí es como que te ayuden a ver esta parte de ti y pues trabajar en ello. Las artes también son muy buenas en general. Si te gusta pintar, pues pinta, dibuja, métete a clases de canto, de guitarra. Pues ahora sí que todo ese tipo de cosas ya lo encuentras de manera virtual. Y si no, pues te pete con actividades ahora sí que de la antigüita, pero no pasan de moda, que es leer, arreglarte tú mismo, no sé, arreglar tu cuarto, qué sé yo. O sea, siento que sí hay bastantes actividades que podemos hacer y que son de buen provecho para nosotros. Entonces nada más es, pues ahora sí que te conozcas a ti mismo y que estés trabajando también en ti mismo para poder sobrellevar una mejor vida y una salud mental sobre todo. Sí, creo que estamos viviendo un momento único en la historia, ¿no? Porque antes, justamente decía Gina, decíamos, ojalá tuviéramos tiempo, ¿no? Y ahora que lo tenemos, es como que, ¿y ahora qué hacemos? O sea, es como enfrentarnos Sí. Exacto, ahora qué pretexto pongo para no afrontar no sé, algún miedo que tenía o sí, a no tomar las riendas de mi vida. No sé, o sea, me imagino, por ejemplo, nuestros abuelitos, o sea, no tuvieron esta experiencia, o sea, es totalmente, pues, única. Sí, o sea, cuando, no sé, si llegamos a tener hijos, nietos, ya vamos a tener temas de conversación con ellos. Sí. Paola deja sus datos así. Como cuando uno expone, pues ya. Terapias al 449, bla, 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 bla. Sí, Paudi. Yo sé. Ya le envié el mensaje a Pau. No se crea, no puedo hacer eso. Bueno, como vieron, estas fueron nuestras experiencias, cómo es que nosotros hemos vivido la pandemia. Cuéntenos ustedes cómo es que lo han llevado, cómo es que han manejado esta situación, si hay alguna experiencia cercana respecto a esta
nueva enfermedad del coronavirus. Y bueno, ¿cómo es que lo han llevado en lo general? Y recuerden siempre ponerse ustedes como prioridad. Primero tienen que estar bien ustedes para poder estar bien con los demás. Por esto es muy importante y por eso hacemos hincapié en que no dejen su salud mental para el último. Creo que también va muy relacionada a la salud física. Entonces, pues para estar en plenitud, para poder llevar esto de la mejor manera, es importante que se atiendan, que dejen los tabús a un lado, que se preocupen por ustedes y pues bueno, de esta manera va a ser un poquito más llevadera la situación. De nuestra parte esperemos que todos se encuentren bien, ¿no? Nos vemos para el siguiente episodio. De nuestra parte fue todo el día de hoy, que se encuentren muy bien. Nos Saludos. vemos.